A ver, un breve repaso. Esa es una célula B. Un linfocito B expresa a su eje de membrana. La función de un eje de membrana es ser un receptor para el antígeno. Se va a unir entonces Es que si no, no se alcanza a un mismo antígeno, porque los dos sitios de unión tienen la misma especificidad. ¿Estamos? Este linfocito B, que era virgen inicialmente, ahora es un linfocito B activado. Y tras ser un linfocito B activado, se convierte en una célula plasmática. Y ya la célula plasmática es la que produce los anticuerpos solubles, ¿verdad? Pero la especificidad de estos anticuerpos es la misma que la del receptor. Entonces aquí vamos a tener que los antígenos, aquí más adelante te voy a repetir lo de los antígenos. Si quieren me esperan eso para continuar la estructura. Sí, bien. ¿Sí? Sí. Que al cabo aquí viene una lámina de eso. Bueno, entonces aquí vamos a tener la estructura del anticuerpo así. Me dijeron que tenían dudas en la estructura todavía. Dos cadenas pesadas. Esta es. Dos cadenas ligeras. Es esta. Dominios. La cadena pesada y la cadena ligera tienen dominios, que son estas regiones que la constituyen. En la pesada tengo un dominio variable, llevan la H de pesada, y tiene dominios constantes. ¿Hasta cuántos puede tener? 4. Hasta 4, pero algunos tienen 3. ¿Sí? En el caso de la ligera solo hay uno de cada uno. Y todo esto corresponde al A. Y todo esto al FC. Entonces, ¿quién tiene FC? La pesada. ¿Cuántos FAB voy a tener por anticuerpo? 2. ¿Sí? Y aquí recordarán, tengo lo que se conoce como bisagra. ¿Sí? Pero para que esta molécula se conserve debe de tener enlaces entre los grupos carboxilo. ¿Sí? ¿De qué se constituye este extremo carboxilo terminal? Es constituyente del aminoácido cisteína, ¿verdad? Y la cisteína contiene azufre. Entonces, azufre con azufre de cada cisteína forman el enlace disulfuro. Y esta unión da estabilidad a la molécula. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener lo que se conoce como dominio variable de la pesada y de la ligera, ¿verdad? Estas regiones dijimos que son las regiones constantes. ¿Verdad? Dijimos también que la región bisagra permite que si el antígeno está aquí, pues el anticuerpo se una. Qué difícil es esto. No me puedo. Aquí y a la vez se una acá. Bueno, aquí se
se une nada más un sitio. Así, ¿verdad? Pero el otro queda así libre, ¿verdad? Cuando están muy unidos los antígenos. Pero con la bisagra, si el antígeno estuviera hasta acá y hasta acá, entonces ya tengo qué difícil, muchachos. Una dibujar. Y así. Con la bisagra logro que forme un ángulo más ancho o un ángulo más angosto para alcanzar a los antígenos. Para eso sirve la bisagra. Y se le llama la propiedad flexibilidad. Hernández, espabilese. También dijimos que si este linfocito se activó por un antígeno en específico, los anticuerpos que se produzcan solubles tienen la misma especificidad. Sí. Y si tengo un cúmulo de ellos, se van a llamar anticuerpos monoclonales. Pero si tengo anticuerpos solubles con diferente especificidad, porque proceden de diferente linfocito B activado por diferentes antígenos, tengo anticuerpos policlonales, ¿verdad? Vaya al baño. Ándale. Y la estructura también ahora, en la porción FAB, va a indicarme que existe en esta porción variable, en este dominio variable, variable ligero con variable pesado, ¿sí? ¿Sí? 1, 2 y 3 fragmentos que se conocen como se les llama a esas porciones en el dominio variable de la ligera y la pesada, 3 porciones se dividen ese dominio. Y estas se conocen como segmentos hipervariables o regiones determinantes de la complementariedad. Son los que le dan especificidad al anticuerpo en su FAB, en su sitio de unión. Es lo que hace que se una hacia un antígeno y no hacia otro. Se dicen hipervariables porque tienden a formar o a sufrir recombinaciones en sus genes, de tal modo que la secuencia sea distinta, ¿sí?, en ellos. El CDR3, como son 3, CDR1, CDR2 y CDR3, el 3 es el más variable, porque es el que tiene mayor contacto con el antígeno. Recordando un poquito las partes del antígeno, dijimos que este antígeno tiene una porción que se llama epítopo. Y el sitio de unión hacia el anticuerpo, aquí voy a tener el parato, ¿verdad? Donde está este es el parato, el de mayor contacto. Es el que marca la diferencia en cada antígeno, ¿sí?, para darle la especificidad y alta afinidad al parato. Entonces aquí, ¿qué lugar tendría el CDR3? 1, 2, 3. ¿Cuál de los tres? El de abajo. El de abajo, sí. El que se encuentra más cerca de la bisagra. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Porque tenemos que, si este es el patógeno, el taponcito es el antígeno y el epítopo es el extremo, ¿verdad, Donay? Maestra, entonces el epítopo está en el antígeno. Sí, es una porción del antígeno. Entonces el epítopo ¿con quién entra en contacto cuando conecta
¿Con quién? ¿Dónde se quedó el epítopo? Aquí, ¿verdad? Luego acá, en el CDR3. Por eso va abajo. ¿Estamos? Eso es lo único que me dice la CDR. 1, 2, 3 y el lugar que tiene y por qué. ¿Vale? El parágrafo es de la... Gracias. ¿Cómo dice? El parágrafo es El parátopo se encuentra en la región CDR3 de mayor contacto con el antígeno, con el epítopo del antígeno. había dicho que la unión de parágrafos tenía un nombre. Cuando tenemos ya inmunocomplejos, es antígeno o anticuerpo que se unen. Solo inmunocomplejo. Es la unión del antígeno con el anticuerpo. Pero más adelante viene entonces. Si quiere hacerlo más grandecito, ¿verdad? Del anticuerpo, una porción, ¿verdad? Es una porción y el epítopo es del antígeno, la porción del antígeno. ¿Sí? Se le llama epítopo determinante. Es el que determina. Ya lo vemos. Continuando con la estructura, oye, Bon, hazme un favor, siéntate aquí sin celular y con tu libretita para anotar. ¿Sale? Continuando aquí, ¿sí le entendió esto, Osma? ¿Sí? Ok, entonces, ¿y ya entendió bien cómo funciona el anticuerpo? ¿Un anticuerpo de membrana? ¿Un anticuerpo soluble? ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a ver que hay diferencias en la secuencia de aminoácidos de la cadena pesada. La cadena pesada nos determina el tipo de anticuerpo. Esta diferencia en la cadena pesada da lugar a clases o isotipos. ¿Sí? Y entonces vamos a tener 5 clases o isotipos. ¿Cuáles son estas? Ya se conocen. Estas son las clases o isotipos de anticuerpos. ¿Sí? ¿Dependen de qué? Del tipo de la estructura de la cadena pesada. Pero dentro de estas clases voy a tener subclases o subtipos. ¿Sí? Que son para la IgA, la variante 1 y 2. Para la G, del 1 al 4. Ojo. Entre ellas, de la misma IG, tengo similitud en la estructura, pero de IG a IgA tengo diferencias, ¿verdad? Por eso una es un tipo y otra es otro tipo. Las cadenas pesadas de cada clase de anticuerpo van a llevar una denominación con letra griega, siendo para la A la cadena alfa, para la G gamma, para la M mu, para la D delta y para la E epsilon. Ok, entonces ahora, además, la secuencia o la cantidad de dominios que tienen estas cadenas también va a ser diferente. Si hablamos de una mu o de una epsilon, voy a tener hasta 4 dominios constantes, de CH1 hasta CH4. Si hablamos de la cadena gamma, de la cadena alfa o de la cadena delta, solo va a llegar a 3 dominios constantes. ¿Sale? ¿Hasta aquí va todo claro? ¿Ya llegaron al 80? 70, 60, ahora estamos 10. ¿Qué es más fácil grabarme? ¿M y E 4 o todas las demás? M y E tiene 4. Ya.
por ende, por la estructura diferente de la cadena, tenemos una clasificación de clases de anticuerpos. Pero por ende también vamos a tener diferentes respuestas efectoras. ¿Qué porción, Beltrán, del anticuerpo te daba una función efectora? ¿A qué se refería con efectora? ¿Qué porción, Garzón? ¿Qué porción, Adonai? FC. La porción FC, constituida por los dominios del 2 al 4 o del 2 al 3, es la función efectora. ¿Por qué? Porque esta porción es la que va a estimular a las células inmunitarias. ¿Sí? Y la otra porción, la FAB, está acá, solamente reconocer y unirse al antígeno. ¿Vale? Entonces, los diferentes isotipos y subtipos de anticuerpos realizan diferentes funciones efectoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los FCR de las células, que es un FCR receptor para FC del anticuerpo, ya vimos cuál es el FC. ¿Sí? Estos receptores tienen afinidad por diferentes IG, por diferentes cadenas pesadas. Entonces, si las células tienen funciones diferentes, las funciones efectoras de este son diferentes. Por ejemplo, para entenderlo más, una FC R, ¿qué afinidad va a tener? Para el a pesar del IgE. Para IgE. Y esta va a estar en un que se encarga de qué actividad? Respuesta alérgicas y virus y parásitos. Ni una. ¿A nivel de qué va a actuar? Eso es lo que indica que el FC de los anticuerpos realiza diferentes funciones efectoras, estimula diferentes funciones de la respuesta inmune. ¿Ya se entendió? Okay. Isotipos y subtipos se diferencian en sus regiones constantes. ¿Dónde están esas? En la cadena pesada. ¿Sí? Por lo tanto, aquello a lo que se unen, ya vimos, y las funciones efectoras que realizan van a ser diferentes. No, opsonizar viene del FAB, no del FC. ¿Sale? ¿Sí, comantes? Entonces, la constante no va a ser tan constante No, es constante porque se conserva en cada isotipo, pero va a ser diferente un isotipo de otro. O sea, la cadena alfa es diferente a la cadena epsilon, a diferente a la cadena mu. Pero ¿Ya? en las variables empezan en las dos. La región bisagra ya vimos para qué sirve. Flexibilidad. Permite que el FAB, que los dos FAB o los dos sitios de unión del anticuerpo alcancen, se estiren, ¿sí? Hasta llegar al antígeno. ¿En dónde está? En los dominios que constantes de la cadena pesada. Si les pregunto, las cadenas ligeras, Valle, las cadenas ligeras tienen la región bisagra ¿en qué sitio? ¿No tiene? No tienen las cadenas ligeras, mira. Si la bisagra es esta, las cadenas ligeras no tienen. Son más cortitas. Pero las cadenas pesadas es donde concentran la bisagra. ¿Vale? ¿No tiene?
eso solo sirve para reconocer y unirse al antígeno y darle especificidad al anticuerpo. La siguiente. Grande, por favor. Ahora vamos a hablar de las cadenas ligeras. Ya vimos de las cadenas pesadas, ¿verdad, Iris? ¿Para qué sirven las cadenas pesadas? ¿Para qué sirven las cadenas pesadas? Esas son las... ¿Para qué, Anu? Van a constituir lo que sería el FC, o sea, las funciones efectoras de la hemoglobina. ¿Y también para qué? Para diferenciar, o sea, decir si Ahora, las cadenas ligeras, ¿para qué sirven las cadenas ligeras, Camacho? Las cadenas ligeras, pues también para reconocimiento del antígeno. Para dar la especificidad. ¿Para qué más, Cobanti? Tienen el PAP que se une a la... Para reconocer y unirse al antígeno. Para optimizar también. Para marcar o sonizar al antígeno. Constituyen el sitio de unión al antígeno, ¿verdad? Las cadenas ligeras. Para cumplir esas funciones. Las cadenas ligeras también pueden ser de dos tipos. Las pesadas de 5 y las ligeras de 2. Por letra griega, kappa o lambda. K es kappa y esta símbolo es lambda. Ahí están escritos. Kappa o lambda. ¿Sí? Son letras griegas. La cadena puede ser de 5 estructuras diferentes, no dominios. Son 5 clases. Las pesadas. ¿Cuáles son, Acosta? donde se Cadena alfa, cadena beta, no, y beta. Esa es la new, la que es como U. Delta, de dato. Bueno, solo hay una situación, una condición que decimos que la expresión se está dando de manera correcta. ¿Sí? Que el linfocito no es anómalo, que no es un linfocito maligno. ¿Sí? ¿Cuál es? Que debe de haber una producción y expresión de cadenas ligeras del 60% del tipo kappa y por ende del 40% del tipo lambda. ¿Sí? Debe de ser mayor la cadena kappa. Le das hacia allá, por favor, hacia acá. Cuando no ocurre esto, ya tenemos algo anormal. ¿Y qué es eso anormal? Puede proceder de que sea un tumor. Una célula tumoral, si es un linfocito B tumoral, como hablamos de que produce lo mismo de acá, es lo mismo de acá, pues voy a tener una constitución mayor de la lambda que de la kappa, ¿verdad? Porque ese está produciendo lo mismo y no deja de producirlo, ya que el tumoral se reproduce. Bueno, bien, esta parte de las cadenas ligeras estaban reproduciendo, pero no se veía esa división constante, entonces eso es lo que provocaba Por eso le digo, sí. Entonces se produce el mismo tipo de cadena ligera, ¿verdad? Es como lo que mencionaba que era convertirlo. No lo cambia. A diferencia del cambio de isotipo que se da en la cadena pesada y ese va estimulado por el antígeno. En este no, la cadena con la que sale inicialmente es la cadena que se queda en todas. Pero solo es un cambio anómalo en cantidad porque mencionaba que kappa y lambda no tienen DFI. Ajá, sí, porque ambas tienen la misma función. Así es. Pues ya es todo.
La cadena ligera. La que sigue. Dice, Es que decía que la cadena ligera no puede tener o dos capas o dos lambdas, así ¿no? es. Significa que si se ha sintetizado acá capa, acá también se sintetizó capa. Que si se expresó esta como lambda, esta también debe ser lambda. Las dos cadenas de la molécula. Y en el caso que cambiara eso y fuera una lambda y una capa, no es fácil evidentemente, ¿no? Sí, es como las cadenas pesadas. Las dos deben de ser del mismo tipo. No se puede dar. Bueno, en lo biológico todo es posible, ¿verdad? Pero no es algo correcto. Ok, diferencias en la IG de membrana. Ya me olvidó de qué se constituye el fragmento o la región hub. Y FAP de la cadena entera. A ver ella. Una cadena ligera y una pesada. A ver mía. La otra mía. Sí, o sea, de una cadena ligera y una cadena pesada. Y esas se van a dividir. A ver, Herrera. De la porción variable de la cadena pesada y de la porción constante también, eso lo mismo con la otra persona igual es como mencionar. La región variable pesada y ligera, la región constante 1 de la pesada y la región constante única en la ligera. Eso constituye el FAP. Entonces, ¿qué dice aquí? Las diferencias entre las IG y membrana, ¿verdad? ¿Cuáles diferencias hay en la IG de membrana con respecto a la soluble? Si este corresponde a la membrana del linfocito B, tengo la IG de membrana, ¿verdad? Y acá voy a tener la comparación con una IG soluble. Entonces me dice aquí que existen diferencias en la estructura. De entrada, aquí tengo la cadena pesada, acá tengo la cadena pesada y es el espejo como dije. La cadena ligera, la cadena ligera. Pero lo que varía muchas veces es, esto es porción variable, no lo vamos a tocar. Vamos a hablar de la estructura de la cadena pesada, donde están las diferencias. Como esta no se ancla a la membrana del linfocito B, no ocupa esta porción intramembranal ni esta porción citoplasmática. Entonces, la soluble no tiene estas dos porciones, transmembranal y citoplasmática. ¿Vale? Las porciones estas, ¿para qué sirven? Una para anclar y la otra para despertar la señalización que lleva a ¿qué? A la activación del linfocito B, ¿verdad? La soluble no va a activar a ninguna célula B. ¿Por qué? Porque ya fue secretado al exterior de esta. ¿Sí? ¿Verdad, joven? Mételo a tu mochila, porque si lo vuelvo a ver ahí fuera te voy a bajar puntos. ¿Sale? O una cosa que les marco mucho, muchachos, es que cuando estoy en clase, si quieren que yo les esté explicando así, pues entonces pongan atención. Y si no, pues mejor ustedes se ponen, les pido resúmenes, les hago exámenes continuos y ya. ¿Así quieren? Yo tampoco quiero que me estén ignorando. Y luego que les pregunte, ¿cuánto llevan ahorita de porcentaje de comprensión, no de memorización? Pues por eso es que están bajos, ¿verdad? Ustedes aportan lo suyo y yo estoy aportando lo mío. Salvo que me digan de plano, usted no sabe entender para nada. Si es así, díganmelo. Con toda confianza. ¿No me doy a entender? No, sí, sí. ¿Sí?
A veces dice Villarreal. ¿Verdad? ¿Cuándo entiende más? Cuando pone atención y dejamos el teléfono de lado. Bueno, entonces, Hernández revivió. Sí, ahí siéntese en esa silla, mire. O la voltea y ya se siente. Entonces decimos que las diferencias entre la de membrana y la soluble, ¿cuáles son? Ya la compañera, sí, usted. ¿Yo? Sí, Jania. Pues que la de membrana tiene una... Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué lugar están las diferencias? Pues en la membrana y la otra son secretadas. En la cadena pesada. La hace de forma de membrana con respecto a soluble en su cadena pesada. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea diferente una de membrana y una soluble? Que la inmunoglobulina de membrana va a tener diferente estructura en su cadena pesada a la soluble. ¿Sí? Son diferentes las cadenas pesadas. Y entonces decimos, vale, esa es otra. Ya vimos, ¿verdad? Que la M Tiene 4 y que la E tiene 4 dominios constantes. Y que las otras tienen 3. ¿Verdad? Pero ¿esto dónde se da? A nivel de cadena pesada. Entonces aquí me dice que la de membrana tiene, dijimos, una parte transmembranal que sirve para anclarla a la membrana, ¿verdad? Y una parte citoplasmática para activación del linfocito B. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué es hora? ¿Es una hora hoy? Sí. Pues solo la mantiene sujeta ahí, ¿verdad? No, sería al revés, que la transmembrana es la que, ¿cómo se dice? La que activa y la otra es la que ancla. Es que las dos en sí hacen lo mismo, ¿verdad? O sea, continúa la porción para llegar a activar al linfocito B. Si no hubiera esto, no traspasa la membrana y no llegamos al citoplasma. Y si no hubiera esto, no inicia la señalización, ¿verdad? Anclar y activar al linfocito, activar señales para su activación. Esa es la función de estas porciones de la cadena pesada que están ahí. ¿Qué pasa con la soluble? La soluble, existen moléculas sueltas de anticuerpos que se llaman monómeros, pero vamos a tener otras que forman complejos. Y esa es otra historia.